Houseki no Kuni es una historia de fantasía, misterio, acción y drama. Con un diseño poco común para la demografía a la que pertenece, es decir, el seinen, historias normalmente dirigidas a adultos jóvenes. El anime es la adaptación de un manga, del mismo nombre que tuvo su estreno por ahí del 2012, en la revista Afternoon. En cambio, el anime fue animado por el estudio Orange. Bueno, ahora que te acabo de contar toda esta súper divertida información, debes de querer saber de qué trata el anime. Verás. Fosfilite, o Fosfilita en español, es la protagonista y también integrante de las 28 gemas que actualmente poblan una isla, lejos de cualquier otro cacho de tierra. En este mundo posapocalíptico, donde los humanos ya no están presentes, y que en palabras más simples, podríamos decir que están extintos. Estas peculiares gemas, son de los pocos seres vivos que todavía poblan el planeta. No necesitan comer, beber agua, o respirar, técnicamente son inmortales. Su única amenaza son seres igual de peculiares venidos del cielo, o más bien de la luna. Misma razón por la que se les llama Lunarians, estos otros seres humanoides, no dudan en atacar a las gemas pues para ellos son más objetos de alto valor, que seres vivos. Las gemas tampoco se quedan con los brazos cruzados, ellas también se defienden. Al ser los ataques de los Lunarians tan seguidos, la defensa es algo que pasa a ser parte del día a día, en la vida de las gemas. Aquí es donde entra la ya antes mencionada fosfolita, la gema más débil, torpe, e inútil del grupo, teniendo en una escala de entre 1 y 10, un 3.5 en la resistencia. Eso no es todo, su color menta es muy deseado por los Lunarians, volviendo a Fos un llamado para los problemas. Congo, el único hombre en toda la isla, y algo así como un maestro de las gemas, le da a Fos una tarea relativamente sencilla, catalogar las plantas, y explorar la isla. Así inicia una sencilla tarea que solamente nuestra protagonista, gracias a su gran torpeza logró hacer tan complicada, y a su vez traer tantos problemas. Ahora que ya acabamos con esta suerte de resumen del principio, va siendo hora de hablar de qué tal está la historia. Hablando en rasgos generales, la historia en sí resulta ser buena, durante el transcurso suelen suceder muchas cosas, dando un buen ritmo, e incluso logra que algunas partes que son lentas, no se sientan aburridas. Porque las escenas de acción están tan bien hechas, que cuando tocan escenas más tranquilas, sientes como se va toda esa tensión de la escena anterior, y sabes que cuando los personajes hablen, si no dicen algo interesante, entonces será algo mínimamente divertido. Algo que hace más disfrutable la historia fue, ver que el autor sabía manejar la trama. Con esto me estoy refiriendo, a aquellos pequeños detalles que suelen ser poco importantes, y que solemos pasar de largo. Más adelante llegan a tomar gran relevancia en la historia, y nos hacen quedar como unos ciegos, que no pueden ver aquello que literalmente tienen de frente. El universo en el que se ambienta el anime es uno muy interesante, más de lo que se podría esperar en un anime de fantasía promedio. Donde usualmente son mundos medievales con un señor oscuro, dragones, y todo ese tipo de cosas que ya conocemos. Aquí en cambio, además de la isla y las gemas, tenemos un vistazo en la noche que nos permite ver más de una luna, caracoles de gran tamaño, la extraña estructura donde viven las gemas que quiero pensar fue construida por ellas, y algunas otras sorpresas que nos aguardan. Pero algo que me molesta, tiene que ver con las gemas más antiguas, nunca escucharlas hablar de cómo era todo antes de que llegaran algunas de las otras gemas. Por ejemplo, saber qué ropa o armas usaban antes de que llegaran Beryl y Obsidiana, las cuales se encargan de fabricar dichos productos. El edificio donde están viviendo ya estaba ahí, o alguna otra gema lo construyó, si es así, ¿quién fue? Porque empezaron a utilizar ropa cuando son seres que usan la luz como principal fuente de energía, ya que aunque se trate de seres humanoides, no son realmente humanos, lo que significa que no tienen los mismos tabús. Dudo que tengan algún motivo válido para ponerse un pedazo de tela, que obstruye el paso de los rayos de sol que tanto necesitan. Se podría decir que Bors hace algo similar en cierto punto de la historia. Lo que se nos muestra es cómo usa su experiencia, para hacer una crítica a otro personaje respecto a su estilo de lucha. Esto permite que durante un corto periodo, veamos una parte diferente del personaje que fue criticado. Con esto reafirmo mi punto anterior, pues es una oportunidad perdida para hacer todavía más interesante al universo, y darle más sentido a algunas cosas. No es justificación que por ser una historia de fantasía, deje varias cosas sueltas al aire.
Estuvo bien que aprovecharan la inmortalidad de las gemas, gracias a este factor se permiten hacer varias cosas que claramente ninguna persona normal puede, como lo sería estar bajo el agua como si nada, o tener el cuerpo partido en pedazos, y poder platicar con completa tranquilidad. Dando escenas un poco curiosas. Que un personaje salga herido, tal vez no signifique su muerte, pero sí que éste pueda cambiar radicalmente su personalidad. Y ya de paso, perder todas sus memorias. Cada batalla puede resultar en un cambio importante en un personaje, y en el rumbo que toma la historia, siendo este uno de los factores principales que hacen sentir tensas todas las batallas. Eso, y que contra quienes luchan, son algo más listos de lo que uno podría esperar, no son del todo el enemigo que se puede derrotar así como así, hasta se podría decir que son fáciles de acabar. Pero también ellos son letales, de hecho es muy posible que puedan traer consigo alguna de sus peligrosas sorpresas. El hecho de que las gemas pierdan sus recuerdos cuando pierden parte de sí, hace que enseñarle al espectador conocimientos que ya tenían los personajes, no se sienta forzado. Debo decir que en ningún momento mientras veía el anime, dejé de sentirme impactado cuando una gema se rompía, no sé cómo describirlo, pero sin la necesidad de usar los recursos usuales, ya sabes, los litros de sangre, y las tripas imposibles de reconocer. Logran causarte esa sensación, como si fuera a morir el personaje. Es un sentimiento raro, los personajes no sienten dolor, y si todo está seguro no debería haber algún problema, pero aún así. Este sentimiento no sería tan fuerte, de no ser por los efectos de sonido. Que están bien trabajados y que crea una parte de esos pequeños detalles, que hacen bueno a este anime. Como lo sería el sonido de las katanas al moverse, por el solo sonido dan la sensación de cortar el aire. Al igual que el sonido, la música está bastante bien. Me gustó, las canciones cuentan con una buena variedad de instrumentos, algunos poco comunes como los usados en la música tradicional de Indonesia, y otros bastante normales como lo sería el piano. La típica canción de fondo alegre, barra tranquila, es algo recordable, las de acción son bastante buenas, y las de un tono más serio no están mal, pero me son difíciles de recordar. Las más significativas para mí fueron las dos creadas para los Lunarians, me pareció impresionante cómo logran darle algo de personalidad a un personaje mudo, solamente utilizando la música. Ahora que empezamos a hablar de los Lunarians, debo decir que su diseño está bien hecho. Cumple con su propósito de parecer extraños, y a su vez seres místicos e iluminados, normalmente una descripción como esta haría que su aparición trajera buena espina, pero en este caso y por todo lo que expliqué anteriormente, hacen intimidar y causar tensión en el ambiente con su sola presencia. La verdad nunca pensé que algo de color rosa me haría sentir así. La forma en que bailan y se mueven, combinado con la música que los acompaña, hace ver a los ataques como una celebración, un ritual y algo que forma parte importante de ellos. Hasta me atrevería a decir, que es algo que realmente parecen disfrutar. Francamente, cada una de sus apariciones las encontré siempre espectaculares. Y lo mejor de todo, fue que no necesitaron decir ni una sola palabra. Es una pena que varios de los personajes secundarios fueran desaprovechados. Bueno, más que desaprovechados, diría yo que no se les dio el suficiente tiempo en pantalla para explorar más al personaje. Aunque, hay que tomar en cuenta algo. Son 28 personajes diferentes, si a cada uno se le diera la misma relevancia, sería bastante más lento el ritmo de la historia. Y siento que eso haría que el anime arruinara su ritmo. La historia prefiere limitarse a solamente darnos un vistazo superficial de los mismos, aunque algunos de estos secundarios sí llegan a tener un ligero crecimiento. Ya ahora sí, hablando de personajes. El Buda Congo, a pesar de ser el único hombre en la isla, su relación que tiene con el resto de chicas, no es un harem, o eso me quiero imaginar. Más allá de un interés cariñoso en el sentido romántico, es algo más paternal. A fin de cuentas, él es lo más cercano que tienen a un padre, las ha cuidado, y siempre demuestra en sus palabras cuánto le importa cada una de ellas, aunque muchas veces estas suelen ser en un tono de voz frío y serio, no deja de reflejar la estima que les tiene. El Buda Congo no solo tiene ese papel, y el ser un personaje que está roto, en el sentido de nivel de poder.
También es el personaje que causa más intriga de todo el elenco, tiene una resistencia mayor que el resto de personajes, sin ser una gema, pero claramente tampoco es un humano, él lleva aquí desde antes que cualquier otra gema, y es también quien posee más conocimientos acerca de los Lunarians. Pero además del profesor Congo, existe un personaje que conoce mucho mejor a los Lunarians, más culto, e inteligente. Por supuesto me estoy refiriendo a Aleki modo muerta. La copia barata de Fosfilita. Mejor hablemos de la verdadera Fos, como ya dije es la protagonista, y vaya protagonista. Aunque suene bastante soso por mi parte, la mejor palabra que la describe mejor es torpe, si no es que energética. No hay más, básicamente esa es su personalidad en los primeros capítulos. Ahora, durante el transcurso de la historia, hay varios eventos que hacen que evolucione como personaje, y para evitar decir de más, solo diré que los cambios en el personaje son bastante obvios. El primer evento importante, por así llamarlo, no hizo nada a Foss, pero sí nos permite apreciar otras cosas en el futuro, y nos muestra que el autor ya tenía todo planeado para que X cosa funcionara. Todo lo que se ve en la primera mitad de la historia, da paso a cosas más importantes en el futuro, y no se centra apenas en hacer crecer al personaje, haciendo sentir bastante brusca la evolución del personaje en la otra mitad. Lo cual personalmente no me agrada, y creo que algunas de las cosas que suceden, hacen que tenga menos sentido algo sobre su segundo crecimiento. No estoy de acuerdo que algunos sucesos no impactaran lo suficiente a Foss, a pesar de que estos sirvan para la historia en general más adelante. Y creo yo, que esa es la mayor falla que el personaje llega a tener. Fuera de eso tiene un desarrollo interesante, cuando se llega a cierta parte del anime, uno no puede evitar sentir curiosidad acerca de cómo evolucionará Foss en la próxima ocasión. O cómo será el próximo gran evento. Creo que muchos de los diseños de personajes en este anime, están bien. Quiero decir, darles un tono de piel tan pálido, además de darle más identidad a los diseños, hace sentir a los personajes como si fuesen muñecas de porcelana, sobre todo cuando éstas se rompen, pero sin que la vecina te eche la bronca por andar jugando con la pelota. El atuendo que utilizan está bastante bien, le da una identidad a la serie, además que queda bien con el estilo de dibujo, demuestra algo de elegancia, sin ser un vestido, se nota bastante la inspiración en los atuendos de oficina. Pero no me acaba de encantar la idea de que todas las gemas usen el mismo traje. Si fuera algo así como un ejército, una escuela, o seres que no tengan personalidad y sentido de la identidad, te lo pasaría, pero aquí. Por una parte lo entiendo, de nada sirve ponerle el mismo empeño a trajes para personajes de poca relevancia, que al uniforme que llevan todas. Sin embargo, da la sensación de que se pudo haber dado más variedad a los diseños. Aún así, la variedad en los diseños está bien. Encajan bien con las personalidades de los personajes, y solamente hay un par de personajes que se parecen bastante. Puedo decir que casi todos me gustaron. Pero no dejo de sentir que el hecho de que el cabello sea básicamente otra parte de la gema, esté mal aprovechado en los diseños, y que se pudo experimentar más con los mismos, exceptuando a los pocos que sí lo hacen como Morganite. El estudio tomó una buena decisión hacerla en 3D, efectos como darle la transparencia, y el tipo de movimiento en el cabello de las gemas, da la sensación correcta, hace sentirlo un material sólido, y con cierta dureza, pero que también es lo suficientemente ligero como para moverse con la brisa del aire. El 3D que se usa hace que se vea bien, lo saben manejar bien, aunque este no se mueve tan bien y si se sienta raro varias veces, está claro que no es el estudio Pixar. Los movimientos faciales, no están nada mal, son rápidos y flexibles respecto al movimiento, volviendo las conversaciones más entretenidas que ver una boca moviéndose, y tal vez un cambio de cámara cada vez que el director, no se esté durmiendo. Bueno, ahora que acabamos de hablar del anime, démosle un rápido vistazo al manga y de paso, una comparación con la adaptación. Veamos que también hizo su trabajo como adaptación. Como podemos apreciar, en el manga se maneja un estilo de dibujo bastante simple, habiendo en la mayoría de escenas solamente blanco y negro, y alguna vez uno que otro gris. En cambio, el dibujo en el anime es más vivo, algo bueno ya que nos permite el disfrutar de todas las cosas bellas que el manga no nos ofrece. Una de estas cosas, serían los escenarios de fondo, en el manga algunos de estos lugares se sienten dibujados a la rápida, en cambio, en contraparte, el anime les saca más provecho, les da bastante más detalle, están mejor dibujados, y algunos no son del todo estáticos uno de
Los tantos problemas que tiene el manga, es que durante algunas escenas de acción, no se entiende qué demonios está pasando. El mangaka sabe hacer escenas de acción, pero no el cómo dibujarlas correctamente. Con esto me estoy refiriendo a que sabe que la situación sea tensa y emocionante. Esto pasa también con la expresión de emociones, por ejemplo, miremos esta escena, aquí por el contexto de la imagen debería sentir tensión y sorpresa, pero la única sorpresa que me llegó como lector, fue el dibujo, que hace sentir la escena como un chiste en un manga de 4 paneles. Un buen punto del mangaka, es que las pocas emociones que él realmente sabe expresar, son la tristeza y soledad, solamente usando blanco y negro, pero para el resto de abanico de emociones se queda corto con su estilo. Eso y que en algunos diseños, como el de la doctora hay fallos graves, el personaje en el cabello tiene 2 colores distintos, algo que en el manga no se nota para nada, por lo mismo de que el mangaka no usa correctamente la escala de grises, que sean colores oscuros no significa que deban de ser completamente negros, y menos cuando son diferentes el uno del otro. Fuera de todo esto, la diferencia en la historia solamente cambia durante una escena al final, en la cual reciclaron animación, y unos pocos cambios en la cronología, es decir que algunas escenas saldrán antes de lo que deberían, lo cual no es un cambio grave, y seguramente, si llegas a ver el anime no te darás cuenta de cuáles son las escenas de las que te estoy platicando. Hacía ya un buen tiempo que no veía una protagonista bien trabajada, y con tantos cambios en su personalidad, que aunque usa como bases algunos arquetipos de personaje, como lo sería ser un personaje con demasiada energía, y ser ridículamente estúpida, o inútil, la evolución del personaje lo vuelve en alguien más interesante, mostrándonos diferentes emociones, pero manteniendo su toque como personaje. Aunque tampoco se puede ser tan duro con el autor, hablando sinceramente, está bien el dibujo para ser su primer obra en ser publicada, y la historia es mejor que otros mangas de autores con más experiencia. Su escritura es una gema en bruto que con el correcto cuidado y esfuerzo, en un futuro puede traernos historias todavía mejores. En conclusión, Ouseki no Kuni, es una de esas pocas historias de fantasía de anime que no está ambientada en un mundo medieval, con algunos buenos personajes y una muy buena protagonista. Enemigos que sin mencionar una sola palabra, o ser abominaciones de la naturaleza, hacen que las batallas, acompañadas de una buena banda sonora, se sienta la tensión y la importancia que tienen. Es una de los pocos animes donde se ve buena animación, en 3D y que también le saquen provecho a la misma. Finalmente me queda responder a la pregunta del título, es un muy buen anime, que recomiendo si te gusta la fantasía, la acción, y quieres una historia donde puedas ver un universo al que le echaron imaginación. En caso de que te interese verla. Lo que deja al aire cierto personaje al final no es para tanto, no escucharás lo que quieres, así que no te preocupes, falta todavía bastante en la historia para saber más de eso. Sin nada más que decir, me retiro por el momento, no sin antes, recordarte que si te interesaría que reseñe algún anime, puedes dejarme la recomendación en los comentarios. Nos vemos, hasta quién sabe cuándo.